Hola a todas y a todos, bienvenidas y bienvenidos una vez más. Mi nombre es Marina Terrades, soy profesora adjunta de la Cátedra de Biología Humana y en esta oportunidad los voy a acompañar para trabajar sobre el sistema límbico, una red de elementos y estructuras que laboran de manera interconectada en el sistema nervioso. Antes de meternos de lleno en el tema específico, quería mencionar que la palabra sistema se puede definir como una estructura compleja cuyas partes, componentes o elementos se relacionan con algunos o todos los demás componentes de la estructura. Un sistema material, que también podemos llamar un sistema concreto o real, estará compuesto por dos o más elementos relacionados, que en su integración presentan propiedades que no poseen sus componentes por separado. Estas propiedades, tal como lo hemos trabajado en la primera unidad de la asignatura, son denominadas propiedades emergentes. En este sentido, es importante destacar que las funciones que se organizan a partir de las distintas estructuras cerebrales que conforman el sistema límbico difieren en cuanto a actividad y fisiología de cada una de las partes o de las estructuras anatómicas que lo conforman. Es por eso que el funcionamiento integrado de sus componentes va a permitir establecer recorridos sobre los que tienen asiento funciones complejas que emergen de esa organización. El origen del sistema límbico, es decir, el origen de su nombre, deviene de la palabra limbo. Pretende indicar la forma en que se organizan las estructuras corticales formando un borde alrededor del cuerpo calloso que constituye unas de fibras nerviosas, como lo han visto en las clases anteriores, que tiene forma de puente que conecta a los dos hemisferios cerebrales, el izquierdo y el derecho. Dadas las características mencionadas, merece destacarse que presenta un elevado número de circuitos neuronales, lo que implica que cada estructura anatómica constituyente puede participar a la vez de varios trayectos, como también un mismo circuito puede procesar distintos tipos de información. Incluso puede que cada uno no solo procese señales neurales, sino también hormonales. Respecto de la anatomía del sistema límbico, existen diferentes autores y anatomistas que presentan cierta discrepancia para delimitar las regiones cerebrales que van a conformar este sistema. De todos modos, hay cierto consenso, en realidad hay consenso en la idea de que está constituido tanto por estructuras diencefálicas como telencefálicas, las cuales van a estar interconectadas, como habíamos mencionado anteriormente, en diversos circuitos y que van a tener como función fundamental modular mecanismos conductuales, emocionales y neuroendocrinos. Tomando a diversos autores, voy a nominar algunas de las estructuras diencefálicas más importantes que conforman a este sistema y a su vez vamos a repasar en cada caso las funciones específicas que se asientan en cada una de ellas. Entre los núcleos diencefálicos podemos mencionar a 4, entre ellos el tálamo, hipotálamo, epitálamo y cuerpos mamilares, que los vamos a ver en la próxima diapositiva. Con respecto al tálamo, que está indicado acá, está formado por dos cuerpos ovoides, cada uno al lado del tercer ventrículo, que es esta estructura que está aquí en el medio, coloreada en celeste, y ubicado debajo del espacio que separa los dos hemisferios cerebrales. La función del tálamo se vincula con interpretación sensitiva básica, según lo que podemos diferenciar o plantear como la antinomia de placer-displacer. Otra de las estructuras es el hipotálamo. El hipotálamo, que está indicado aquí, es
pequeña estructura que se ubica debajo del tálamo y controla funciones corporales internas relacionadas a la supervivencia. El hipotálamo es la cabeza de los circuitos neurosecretores del sistema endocrino. Es por esto que lo vamos a volver a ver cuando trabajemos la unidad del sistema endocrino, que corresponde a los temas que siguen al sistema nervioso. Y como circuitos neurosecretores, esta estructura tiene como función regular actividades vinculadas al metabolismo, diuresis, procesos que regulan funciones del aparato genital y la reproducción, entre otras funciones. Y el epitálamo, que es esta estructura que se asoma por acá y que también está indicada en esta otra imagen que se observa mejor, el epitálamo se conforma por diferentes estructuras, incluyendo entre ellas a la glándula pineal. Esta glándula secreta una hormona denominada melatonina que se sintetiza a partir del neurotransmisor serotonina. La función de este medidor químico es regular el proceso que tiene que ver o que posibilita la inducción del dormir, la inducción del sueño. Es por eso que esta hormona se sintetiza a mayores escalas durante las horas donde no hay luz solar y va a informar al cuerpo de las fases circadianas, regulando la actividad del organismo en relación a los ciclos de luz y de oscuridad. En la siguiente diapositiva se indica la imagen de los cuerpos mamilares. Está indicada acá, por debajo del hipotálamo, y en esta imagen se puede observar también los distintos núcleos hipotalámicos. Los cuerpos mamilares, a su vez, podemos decir, están en la base del cerebro y sus funciones se relacionan con mantener estados de vigilia y sensación de bienestar. Mantienen conexiones con la amígdala y el hipocampo y a su vez envían señales al tálamo, constituyendo una red o un pequeño circuito que podríamos manifestar también funciona como si fuera un subsistema dentro de lo que es el sistema límbico. Como mencioné anteriormente, también van a formar parte del sistema límbico diferentes estructuras que conforman parte del telencéfalo. A modo de repaso, las vamos a mencionar indicando las funciones que se asientan en cada una de ellas. En primer lugar, vamos a mencionar al bulbo olfatorio, que es esta estructura chiquitita que se encuentra aquí, ubicado en la parte lateral del encéfalo, entre los ojos y debajo del lóbulo frontal. Este componente va a procesar información olfativa. También tenemos el hipocampo, indicado por aquí. Está ubicado en la parte media del lóbulo temporal y su nombre fue designado por su parecido con la forma del caballito de mar. Las funciones que tiene el hipocampo están vinculadas con la memoria a largo plazo y funciones de reconocimiento espacial, a la vez que podemos indicar que ha sido la primera estructura donde se descubrió el proceso de potenciación a largo plazo, que como pueden recordar, constituye uno de los mecanismos que hemos trabajado en clases anteriores, que forma parte de los procesos de plasticidad neuronal. Y de hecho,
el hipocampo hoy sigue vigente como estructura, digamos, de campo de análisis de los procesos de la memoria y de la neuroplasticidad. También tenemos la amígdala, es esta estructura que está indicada aquí. Está constituida por un conjunto de núcleos que se ubican en la profundidad del lóbulo temporal y participan en la regulación de la conducta apropiada, digamos, a lo que podemos pensar como una situación socioemocional. Se le atribuye además la función de darle un tinte afectivo a los recuerdos. Tiene proyecciones hacia el hipotálamo y el tronco encefálico, en lo que se vincula a la activación del sistema nervioso simpático para preparar al organismo para la acción o la huida. Y a su vez tiene ciertas proyecciones hacia los nervios facial y trigémino, modulando emotivamente las expresiones gestuales. También tenemos aquí indicado, y corresponde a esta estructura pequeñita, el septum pellucidum, que es un conjunto de núcleos que se encuentran por debajo de la tribuna, también llamada pico del cuerpo calloso en la parte delantera de la lámina terminal. Y entre otras denominaciones se encuentran también la del septo, que es la que está indicada acá, o tabique translúcido. Está constituido por dos membranas que separan a los ventrículos 1 y 2, forma parte del área septal y su función está vinculada con respuestas relacionadas a la ira, y la docilidad. Después tenemos aquí el fornix, que corresponde a esta estructura que se observa aquí. Es un conjunto de fibras mielínicas, por lo tanto va a tener una función conectiva, las que se proyectan hacia el hipotálamo, hipocampo y los hemisferios cerebrales. El giro cingulado, o también llamado circunvolución cingulada, constituye una franja de la corteza cerebral que envuelve al cuerpo calloso, que acá no se observa. Y su función va a estar asociada a establecer conexiones entre los procesos cerebrales conscientes y aquellos que no acceden a la conciencia. Y finalmente, para mencionar la última de las estructuras del telencéfalo, vamos a nombrar al núcleo accumbens. No está indicado en esta estructura, pero podríamos ubicarlo por aquí. El núcleo accumbens es un grupo de neuronas del encéfalo ubicadas en proximidad al septum pellucidum y se lo relaciona con la actividad de la risa, el placer, miedo y circuitos de recompensa. Por esto es una estructura involucrada en todo lo que tiene que ver con las adicciones a diversas sustancias. Habiendo destacado los elementos anatómicos que conforman el sistema límbico, ahora es el momento de plantear cuál es la fisiología del mismo. Y en otros términos podemos decir, bueno, cuáles son las funciones que tiene este sistema si lo pensamos de forma integral. Como adelantamos anteriormente, los diferentes componentes o elementos comprometidos en el sistema límbico se inervan constituyendo una red muy compleja que va a permitir organizar a todas esas estructuras que lo conforman de un modo funcional. Por eso debemos pensarlo como una unidad de funcionamiento en donde cada uno de los elementos o componentes se integran de manera compleja, superando la actividad de cada una de sus individualidades. El sistema límbico realiza diversas funciones y si nos referimos en términos generales podemos englobarlas diciendo que interviene en la activación y regulación de actividades conductuales y emocionales diversas. Si nos detenemos de manera más precisa en cada una de ellas, podemos destacar
a las siguientes. En primer lugar, constituye el soporte anatómico de las funciones de motivación, emoción, memoria, atención, habituación y sensopercepción, que es lo que Juan Ascuaga, que es un neurólogo docente, investigador argentino, denominó como dispositivos básicos del aprendizaje, o también comúnmente denominados con las siglas de DBA. Estos dispositivos básicos del aprendizaje, o DBA, conforman mecanismos fisiológicos que son necesarios para el desarrollo de lo que se conoce como las funciones cerebrales superiores, entre las que incluimos a las noxias, praxias y lenguaje. Y coordinan como consecuencia de la actividad de la corteza cerebral, es decir, que las noxias, praxias y lenguajes se organizan a partir justamente de una actividad cortical. Si bien este es uno de los contenidos que van a trabajar ustedes en asignaturas correlativas a biología humana, podemos mencionar en términos generales que las funciones cerebrales superiores corresponden a aquellas funciones que le son propias al hombre y que su desarrollo depende del medio social, resultando indispensables para distintos procesos de aprendizaje. Volviendo a los dispositivos básicos del aprendizaje, se organizan a la vez en funciones sensoriales y cognitivas que pueden verse modificadas o afectadas por alteraciones emocionales o del proceso de desarrollo. Por este motivo, también debemos considerar que las funciones cerebrales superiores pueden estar altamente influenciadas por el funcionamiento del sistema límbico. En tercer lugar, vamos a mencionar que el hipotálamo, como anticipamos anteriormente, regula funciones corporales como el apetito, el control térmico, diuresis, entre otras funciones. Y a su vez, es una de las estructuras alrededor de las cuales se organiza el sistema límbico. Por ende, las actividades recién mencionadas y todas aquellas reguladas por esta estructura pueden verse afectadas por las emociones. En este sentido, con esto podemos vincular enunciados como no tengo hambre porque estoy triste o estaba tan feliz que me olvidé de comer, entre otros. Y finalmente, debemos mencionar que cambios o alteraciones emocionales podrían también intervenir y alterar los estados de vigilia, sueño, excitación, memoria o capacidad de atención. Esto lo podemos ejemplificar con enunciados tales como cuando estoy triste duermo todo el día o no he podido concentrarme para estudiar porque me sentía mal o cualquier otra cuestión vinculada a alteraciones de los estados de memoria, atención o vigilia dada, digamos, la influencia de factores emocionales. Es por eso que, y para ir finalizando con esta presentación, me interesaba hacer algunas consideraciones en torno a los dispositivos básicos del aprendizaje. Desde la neuropsicología clásica, los DBA son los 5 dispositivos indispensables para cualquier aprendizaje y constituyen capacidades innatas. Y esta, idea de que constituyen capacidades innatas están referidas al hecho de que cada una de estas funciones tiene una topografía anatómica determinada en el sistema nervioso. Después, quiero mencionar algo respecto de esta consideración de la neuropsicología clásica. De todas maneras, para poder situarlos en relación al tema, me interesa mencionarles las funciones de cada uno de estos dispositivos. En primer lugar, podemos mencionar la sensopercepción, que está vinculada a la capacidad de percibir sensaciones corporales, ya sean internas o externas, es decir, provenientes del interior del organismo como del exterior. Por otro lado,
vamos a sumar a la memoria, que permite codificar y almacenar información. La atención, o también podemos encontrarla como concentración, que tiene por función la capacidad de focalizar un estímulo determinado. La motivación, o también llamada emoción, que es una de las condiciones que permite la excitabilidad óptima del sistema nervioso para aprender. Si ustedes prestan atención, pueden considerar que aquellas cuestiones con las cuales se encuentran más próximos emocionalmente, más comprometidos desde ese punto de vista, les implica menor trabajo para poder aprenderlas. Y finalmente vamos a mencionar la habituación, que tiene por función decaer la atención o la sensopercepción, que es también una función necesaria para no tener que estar focalizando la atención en todos los estímulos que se nos aparecen. De todas maneras, yo mencionaba que me parecía importante problematizar la afirmación que plantea la neuropsicología, ya que no necesariamente por estar apoyadas en estructuras anatómicas debemos considerar que los dispositivos del aprendizaje sean capacidades innatas, ya que si bien las funciones requieren de la disposición de una organización anatomofisiológica intacta, también se desarrolla en relación a un vínculo intersubjetivo emergiendo como consecuencia de la maduración neurológica. De acuerdo con esta idea, la integridad biológica de una persona es condición necesaria, pero no condición suficiente para el desarrollo de las funciones neurológicas, dentro de las cuales incluimos, o incluyo, lo tomo esto en términos personales, a los dispositivos básicos del aprendizaje. En este sentido, luego de perderse los reflejos iniciales con los que cuenta el bebé al nacer, las distintas funciones se podrán organizar siempre que haya un proceso que sea posible a partir de la subjetivación, lo cual va a permitir realizar las nupcias entre organismo y el lenguaje. Bueno, aquí terminamos por hoy. Les agradezco a todas y a todos por su atención y les dejo aquí la bibliografía consultada y utilizada para armar este teórico. Hasta pronto y espero verlos en otro momento. Un beso.